Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio y, por supuesto, compartiéndolo con las personas que nos acompañan. Y esta noche nos acompaña, por parte del Partido Socialista Obrero Español, nos acompaña don Carlos Carrión. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Carlos? Pues muy bien, por aquí, pasando un buen rato seguramente. Seguro. Te llevará una buena experiencia. Por parte de Coalición Canaria nos acompaña don Abel Díaz. Buenas noches, Abel. Muy buenas noches, estoy encantado de estar otra vez una noche más aquí contigo y con todos los compañeros. Por supuesto, y muchas gracias por estar con nosotros. Don José Luis Macías por Nueva Canaria, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues gracias a Dios, bien. Te veo fuerte, pero bueno, ¿fuerte o gordo? Fuerte, con fuerza. Vamos a darlo fuerte. Y por parte, en este caso, Ciudadanos, nos acompaña don Alejandro Bentancur. Buenas noches. Buenas noches. Como siempre, muchas gracias por la invitación y es un placer siempre estar aquí en Canal 4T. Muy bien, con ganas. Pues vamos a comenzar porque el tiempo se nos va volando y se nos quedan siempre después cortitos de tiempo, y vamos a comenzar en una herramienta que es importante para la economía de este país. Hablamos de los presupuestos generales del Estado y ahí está ese debate: se llevará, se aprobará, no se aprobará, en qué se va a beneficiar Canarias de estos presupuestos generales del Estado 2018, cómo se está llevando las negociaciones. Rompe usted la para empezar, ¿verdad? Al nuevo. Pues a ver, la verdad es que al final son unos presupuestos generales del Estado que, como es costumbre durante esta legislatura por parte del gobierno del Partido Popular, llegan tarde, llegan a destiempo, llegan sin una negociación previa y parece que con falta de seriedad, ¿no? Al final son unos presupuestos que vienen a poner luz, a poner verdad en lo que han sido estos 4 años de política, estos 3 años de política del Partido Popular, y que no es otra cosa que la disminución de derechos y la poca confianza la poca aportación que tiene la derecha de este país con la educación, con la sanidad y con las políticas sociales que se han visto gravemente disminuidas durante el gobierno, como ya decía, del Partido Popular. Don Abel. Sí, bueno, estamos hablando del presupuesto general del Estado, que creo que es una de las leyes más importantes anuales de nuestro Estado, ¿no? En la que se basa todas las políticas que vamos a hacer, todas las políticas de servicios sociales, de inversiones, etcétera. Entonces, tener bloqueado esta ley tan importante, o tenerla que se va, ¿cómo diríamos? Bueno, año a año se va utilizando la misma ley. Me parece que no es de recibo, que no podemos estar con una ley de presupuesto general del Estado de hace un año, porque las circunstancias han cambiado. Entonces yo apelo a este desbloqueo y porque además es muy positivo para Canarias, tal como lo hemos configurado, como está configurado el anteproyecto de ley. Entonces creo que deberíamos sentarnos todos y tratar este tema y desbloquearlo. Don José Luis Macías. Hombre, no cabe duda alguna que el presupuesto de un país es la herramienta más importante, la distribución de la riqueza, y en función también de esa riqueza, no la riqueza, las inversiones, mejor dicho, y en función de esa distribución, pues, la política que va a adoptarse sobre ese país durante un determinado periodo de tiempo. Sí es verdad que, pues, desde Nueva Canarias creemos que es una lástima, una pena, que el partido que ostente el gobierno del Estado español, sea del color político que sea, precise de un escaño canario para realmente mirar cuáles son los problemas que tenemos en Canarias, y que sin ese escaño pues poca o ninguna voz hubiéramos tenido. El papel que nos ha tocado jugar tanto en los presupuestos generales de 2017 como en los 2018 a Nueva Canarias con nuestro diputado Pedro Quevedo. Es una de las cosas que nos preocupa, que si no tuviéramos esa voz en Madrid, ¿cómo resolvemos nosotros los problemas que tenemos aquí? Que no son pocos. Don Alejandro. Yo creo que los presupuestos, como los cuatro sabemos, son fundamentales, no solo para el conjunto del archipiélago, sino para el conjunto de España. Creo que España ahora mismo vive una situación difícil, dura. Creo que tenemos que aprovecharla en este momento, cuando hay un gobierno, entre comillas, débil, y por el cual se puede llegar a acuerdos y a transformaciones sociales, incluso como puede ser la de Canarias, en las cuales quiero que también incluyan a Ciudadanos, porque los 32 diputados de Ciudadanos también han estado en las negociaciones para la mejora, como puede ser del 75% de descuento entre las Islas Canarias, y también la que podemos llevar ahora, que podría ser ese 75% entre Península y Canarias. Por lo tanto, lo que no podemos dejar es que los presupuestos generales del Estado se conviertan en una herramienta para sacar rédito político
como podrían ser el PNV, el rédito político que está sacando el PNV, o como también puede ser el rédito político que pueda estar sacando en este caso Esquerra Republicana, o también quiere sacar el PDK con esta amenaza que llevan implícita en el 155, en la aplicación del 155. Con esto me refiero a que parece que el PNV, hasta que el gobierno no desbloquee la situación en Cataluña del 155, parece que no vamos a tener presupuesto todos los españoles. A mí me parece una incongruencia total. Y yo lo que pido es responsabilidad a otros partidos, como podría ser el Partido Socialista, para que el Partido Socialista presione también al gobierno, porque yo creo que es importante tener unos presupuestos al día, actualizados, que van a mejorar no solo la vida de los canarios, sino seguramente van a mejorar la vida de todos los españoles. Y el Partido Popular por sí solo no va a poder dar el rodillo que hacía hace 4 años. Necesita llegar a consenso y a un diálogo, que espero que Mariano Rajoy sea capaz de llegarlo, y con nosotros ha llegado a alguna de estas medidas, como podría ser la baja del IRPF, que la hemos pactado con el Partido Popular, o la subida de las pensiones más bajas, que benefician a 185.000 pensionistas en Canarias. Tenemos que seguir por esta senda, y la senda es no recortar más, porque España está en crecimiento, y tampoco subir los impuestos, porque entonces vamos a dañar a esa clase media trabajadora que al fin y al cabo es la que está levantando el país estos días tan difíciles. Al final de la línea que estaba haciendo el compañero Alejandro, me sorprende que hable de la debilidad del actual gobierno cuando precisamente es más o menos fuerte, no llega a ser totalmente débil, teniendo en cuenta el número de escaños que tiene, gracias al apoyo casi incondicional de Ciudadanos, ¿no?, de la formación política que viene aquí a defender. Y es que al final también habla de la responsabilidad del Partido Socialista para presionar en el avance de esos presupuestos generales del Estado, pero no nos podemos olvidar y no podemos hacer oídos sordos a qué línea es esa. O sea, presionar en qué línea. Presionar para ir con Ciudadanos hacia una ampliación o hacia un refuerzo de las políticas que ya está llevando la derecha en este país. Desde luego que el Partido Socialista no va a ir por esa línea. O sea, nosotros no nos conformamos con una bajada del IRPF o con una subida ínfima de las pensiones. Nosotros queremos un plan más agresivo, que salga del austericidio que está llevando este país durante los últimos 7 años, y que lo único que ha hecho es que de la crisis salgan los más ricos, no salgamos todos, no salga la clase media, no salgan los trabajadores, que son al final los que nosotros nos importan, la mayoría social de este país. Entonces, presionar sí, pero ¿para qué? Para un cambio social, para acabar con la desigualdad, para una distribución equitativa de la riqueza. Para eso, en esa línea, trabajará el Partido Socialista. A ver. Sí, mira, yo quiero centrar el foco también un poco en la importancia de políticas reales y que la ciudadanía verá, y que esto se ha conseguido en buena medida y en buena parte gracias a nuestra diputada en el Congreso, a Ana Orama. Verás, va a incrementarse un 18% con estos presupuestos, un 18% la inversión per cápita, en 18,5% la inversión per cápita. 1.567 millones de euros vendrían para Canarias. Esto nos permitiría hacer unas políticas expansivas en todo el archipiélago, y creo que los grandes partidos estatales no se dan cuenta de la importancia de esta ley de presupuestos generales del Estado en cuanto a la redistribución que va a ser de la economía, y también al crecimiento es casi exponencial al que va a llevar a Canarias. Entonces, enfrascarnos en luchas de un partido como el PSOE, Ciudadanos, que Ciudadanos apoya al PP, que no lo apoya, creo que al final esto lo único que hay es crispación entre la opinión pública, pero no hay datos reales de en qué nos va a afectar. Y mira, nos va a afectar en un descuento de billetes, nos va a afectar en un incremento de la inversión per cápita, nos va a afectar en los servicios públicos, y esto es lo que realmente a la ciudadanía le importa. Don José Luis. Por supuesto que lo más importante dentro de la negociación de un presupuesto al final es aquello que se pueda llevar cada cual para su haber. Todos vamos a referenciar lo importante como lo que nos traemos para nuestro haber. Sí es cierto que el apoyo que Nueva Canarias otorga a los presupuestos generales del Estado en 2017, con la presentación de las enmiendas, también con el apoyo o la aportación de otras formaciones políticas, no es un apoyo secuestrado, es un apoyo que ofrece bastantes bonificaciones, no solamente al conjunto de ciudadanos en desplazamientos interinsulares, sino también la bonificación del 100% en tráfico marítimo o portuario y aeroportuario de mercancías. Aparte de eso, nosotros nos trajimos para nuestra ciudad de Telde
derivado de esos presupuestos, bastantes cosas. Hablamos, por ejemplo, de 3,5 millones de euros invertidos directamente en el Plan Integral de Ginamar a través del ARRO. Por otra parte, 21 millones de euros dedicados al Plan Integral de Empleo de Canarias. Hablamos también de 2 millones de euros para la lucha contra la violencia de género. Hablamos, además de eso, numerosas ayudas para el sector primario. Es decir, la negociación no fue solamente un apoyo para ver qué pasaba, fue una decisión tomada desde la responsabilidad y desde valorar si aportando algo teníamos una voz y un protagonismo en Madrid o no teníamos nada. Es decir, nadie nos garantizaba que con negar el apoyo tuviéramos algo. Por lo menos con esto hemos podido rascar bastante inversión para Canarias, además de, que no se me olvide, 204 millones de euros extras a lo que ya nos asignaba el Estado para gastar, o para invertir, mejor dicho, antes del final de 2017. El resultado de una negociación no es solamente el evidente diálogo o la evidente confrontación dialéctica o ideológica entre los partidos, sino aquellas negociaciones que son buenas y sobre todo para una tierra que tiene tantas dificultades y que ha sido tan maltratada como es la nuestra. Yo creo que los presupuestos de 2017 fueron buenos para Canarias y creo que los de 2018, si se aprueban, podrían ser incluso más buenos para Canarias. Carlos, antes decías que no te gustan los presupuestos generales que presenta el Partido Popular. A Ciudadanos tampoco nos gusta la totalidad de lo que presenta el Partido Popular, pero creo que es más responsable sentarnos a negociar en la mesa y al menos planos importantes de nuestro programa electoral que nosotros digamos que son trascendentales a día de hoy para nuestro país, pues al menos llevarlos a cabo. Al menos intentar la negociación, como lo ha intentado Coalición Canaria, como lo ha intentado Nueva Canaria. Incluso nosotros hemos ido a presionar al gobierno con nuestros 32 diputados para que se le haga caso a la señora Noramas y para que se le haga caso al señor Pedro Quevedo. Creemos que por ahí es por donde tenemos que ir, porque somos partidos de ámbito nacional que debemos de reconocer las peculiaridades que tiene Canarias en este caso. Antes he hablado del PNV de Cataluña. Hemos visto cómo el PNV prácticamente lo que quiere ahora es que la seguridad social sea una competencia propia vasca. Estamos entonces viendo cómo hay comunidades autónomas de primera división y comunidades autónomas de cuarta o quinta, como puede ser Canarias. Nosotros entendemos que hay que mirar las singularidades de cada comunidad autónoma. Y viendo esas singularidades se tienen que aplicar unas políticas. Por supuesto que muchas de las cosas que propone el Partido Popular a nosotros no nos gustan, pero preferimos con nuestros 32 diputados presionar en ese sentido. Por otro lado, tenemos algo tan importante en Madrid que se está debatiendo como es el Estatuto de Autonomía de Canarias, donde tiene que haber, yo creo que un reflejo, que ya lo ha habido en el Parlamento de Canarias, hubo un reflejo para llevarlo a Madrid, pero es que ahora también otras fuerzas, como Ciudadanos en este caso, que no están en el Parlamento de Canarias, tienen mucho que decir en las enmiendas que se vayan a presentar. Nosotros no estamos de acuerdo al 100% con estos presupuestos y hemos presentado enmiendas parciales para Canarias. Enmiendas parciales como puede ser un sistema hidrológico, un estudio del sistema hidrológico de Fuerteventura, con los problemas y los déficits que tiene la isla Majorera con respecto al agua. Un estudio para la viabilidad de construir un puerto en la frontera, en el Hierro. Todos son un análisis de la Metroguagua de las Palmas de Gran Canaria, porque a nuestros dos concejales, Beatriz Correa y Javier Amador, pues no le cuadran lo que va a presentar el alcalde de las Palmas de Gran Canaria. Y también un estudio para la realización de un buceo en Tenerife. Todos esos estudios, pues nosotros queremos que el Estado sea quien lo financie, con expertos para ver la viabilidad y ahí ver los costes para mejorar Canarias. O sea, que Ciudadanos piensa también en Canarias, a pesar de ser también un partido de ámbito nacional. Sí, pues al final el compañero de Coalición Canaria también empezó su discurso achacando un poco eso, de que tanto Ciudadanos como el Partido Socialista no pensábamos en las singularidades, en las peculiaridades que tenía Canarias. Y me gustaría recordar que al final, en las últimas elecciones, la confluencia Nueva Canarias PSOE salió adelante precisamente porque el Partido Socialista se comprometió a seguir una agenda canaria que nos favorecía a todos y en la que se tomaban políticas y se llegaban a acuerdos para que los canarios tuviésemos una mejor calidad de vida y que esas peculiaridades e individualidades que tienen nuestras islas por ser territorio extraperiférico sean tenidos en cuenta y sean especialmente importantes. También el compañero de Nueva Canarias empezaba su intervención diciendo que al final lo importante en unos presupuestos era lo que cada uno se llevaba para su haber o algo así, entendí. Y sí, es verdad que hay que estar a las peculiaridades de cada territorio y por lo tanto el Partido Socialista se comprometió con esa agenda canaria para que todos los canarios tuviesen un avance en su calidad de vida. En lo que no estará la izquierda es en que los presupuestos generales del Estado sean para el haber de un territorio, de una región en concreto, porque si bien atendamos sus peculiaridades, la izquierda lo que quiere es el bien común.
no que un territorio esté por encima del otro. Y en eso se va a centrar el Partido Socialista. Si los canarios tienen dificultades, o tenemos dificultades, como es obvio, para viajar a la península, apoyaremos un aumento en las unificaciones. Otras iniciativas que también nombraba Coalición Canaria o Nueva Canaria, que a nosotros no nos dejan de parecer importantes. Pero al final lo que nos importa, y los canarios también somos beneficiarios de eso, es educación, es sanidad, es que las políticas de lo que hablaba antes, de austeridad del Partido Popular, no sigan avanzando en este país porque han hecho mucho daño a la clase media trabajadora. Y por tanto, no podemos llegar a un acuerdo de mínimos con el Partido Popular cuando nuestra posición es completamente diferente. Al final nuestro electorado incluso es completamente diferente. Para nosotros el bienestar de los españoles no está en apoyar esa serie de políticas que nos han llevado a una reforma laboral, a unas políticas laborales en la que los jóvenes están desempleados en un 50%, en la que el empleo que se crea es empleo precario y que ni siquiera da para satisfacer las necesidades básicas de la gente. Y por tanto, presionaremos, haremos enmiendas, intentaremos cambiar esos presupuestos y que sean lo mejores posibles para todos los españoles y por supuesto para los canarios. Pero desde luego no nos vamos a sentar a negociar con el Partido Popular. Donald. Pues yo a lo mejor voy a meter un poco la pata, Paco, pero te voy a decir que desde aquí animo a algún representante del Partido Popular a que en algún momento se siente con nosotros a debatir, porque en muchas ocasiones sacamos temas que quedan en el aire y que no nos pueden contestar, y si para algo estamos aquí es para enriquecer el debate y para entre todos hacer propuestas de mejora. Dicho esto, que a lo mejor ya te digo que me estoy entrometiendo en algo que no me conviene. Sí, pero sabes que hemos tenido, por desgracia, un mal ejemplo con el representante del Partido Popular que ha sido invitado a este debate, pero los tiempos son y los horarios de la televisión son. Y claro, en 2 ocasiones pues este hombre pensaba que esto es barra libre y llegaba fuera de tiempo, con lo cual, oye, yo con una persona que no llega a tiempo para un debate y le falta el respeto no solo al medio, sino a los televidentes. No, yo por eso yo desconocía este extremo y por eso te decía que agradecía que hemos pedido, oiga, hay otros representantes de los jóvenes. Todavía están buscando, están en búsqueda. Por eso te decía que a lo mejor metía la pata, pero claro, es que se quedan tantos temas pendientes porque no hay ningún representante del principal gobierno del Estado que uno echa de menos, cónchale, que por lo menos te digan, pues esto lo hacemos por algo, algún motivo tendrán, aunque yo no lo entienda. Lo hemos pedido, pero todavía están buscando el perfil del representante joven del Partido Popular que se pueda sentar aquí. Les va a costar, aún así, te digo que con los nuevos presupuestos, con el anteproyecto o con el proyecto de presupuesto del Estado, son 1.200 millones de euros para carreteras. 200 euros anuales, aparte de la sentencia del Tribunal Supremo que venía a ratificar lo anterior, son 108 millones más, son 308 millones de euros para carreteras. Que oiga cómo están las carreteras de Canarias. Son 42 millones de euros para el Plan Integral de Empleo. Son otros tantos para el Plan de Agua. Eso es lo que realmente nos interesa. Lo que realmente interesa a esta tierra, independientemente que al resto del Estado también tenga que crecer y florecer, es lo que tenemos que hacer en Canarias. En Canarias tenemos un déficit de inversión de los años anteriores del PP, y de ahí echo de menos al representante del PP, en el que bajó la inversión un 37% en un año. Esto es inadmisible. En el resto del Estado no bajó tanto. Por tanto, no podemos seguir así y tenemos que sacar esta ley de presupuestos generales del Estado adelante, y en eso está nuestra representante de Coalición Canaria en el Parlamento, Ana Orama, en echar un cabo, echar una mano y sacar estos presupuestos adelante. José Luis. Vamos a ver. Con respecto a mi intervención al principio, que no se malinterprete en el sentido de que lo que promovemos es una desigualdad en función de que nos favorezcan a nosotros más. Disculpa si fue lo que entendió, era para hacer la reflexión posterior de... Vale. Lo que sí es cierto es que, primero, el escenario del famoso diputado 176 no se había dado anteriormente en el escenario político español, lo cual nos abre una puerta, una oportunidad, una alternativa a negociar en unas condiciones totalmente diferentes y ventajosas para nuestra tierra. Una tierra que históricamente ha sido tratada en desigualdad frente al resto del territorio español. Ya tiene una desigualdad física e intrínseca, que es la condición de región ultraperiférica, el estar alejados por mar de todo, es decir, nosotros de nuestras hermanas islas y todo el conjunto de las islas del resto del Estado español.
Ya esa desigualdad nos sitúa, vamos a decir, más a la cola que a la cabeza con respecto al resto del Estado español. Y por tanto nuestras políticas tienen que ser ciertamente más favorecidas que la del resto del conjunto del Estado español, en ese sentido. Nueva Canarias presenta una batería de enmiendas a los presupuestos generales de 2017 con los cuales consigue arrancar una importante inversión para Canarias extraordinaria, no se había conseguido nunca antes, como decíamos, en cooperación con otras fuerzas políticas, al igual que en 2018. 2018 nos va a permitir tener una inversión en torno a los 381.609.000 euros, un poco más que el año anterior. Nos va a permitir, además de mantener cierta ventaja, como era la bonificación del 75% entre islas, el 100% entre islas en cuestión de mercancía y otra serie de cuestiones, a tener pues un 75%, en el caso de que esto se lleve a buen término, de bonificación o de descuento, mejor dicho, de los desplazamientos entre islas y también entre las islas y la península. Esto no es una cuestión que sea para agradar ni el bolsillo ni el oído de nadie. Vamos a ver, desde Nueva Canarias entendemos que la conectividad entre islas y la conectividad entre las islas y entre el Estado español es un derecho fundamental. Acercar a las personas con sus familiares, con sus amigos o simplemente que haya un tránsito de pasajeros es un derecho fundamental. Además hay otra cuestión que no olvidemos: todo aquello que sea un abaratamiento de costes redundará en una competitividad directa de nuestras empresas. Cuando se abaratan costes y ahora se puede invertir en otra serie de cuestiones, en infraestructura, en innovación, en tecnología, incluso en la creación de empleo tan necesario para nuestras islas. Entonces, cuando decíamos además de otra serie de cuestiones a las que hemos supeditado nuestro apoyo al gobierno español para los presupuestos generales de Estado, hablamos reforma electoral, reforma del régimen económico y fiscal, y además de eso, pues, una serie son 88 enmiendas, una serie de enmiendas que incluso para Telde, posteriormente lo comentaremos, para Telde van a venir pues muy muy bien. Queremos decir con esto que aprovechar las oportunidades para sacar una buena partida en un territorio que históricamente tiene una desigualdad es un momento único, histórico y casi irrepetible. Ojalá se prolongaran 4 o 5 situaciones más de estas para arrancarle no 3, ni 4, ni 100, ni 300, sino 1.000 o 2.000 millones de euros para Canarias al gobierno español. Simplemente eso. No, evidentemente, generar la confrontación con el resto del territorio español. No queremos eso, pero sí que se nos trata en igualdad de condiciones que al resto, entendiendo las dificultades que tenemos. Creo que, por supuesto, que hay un interés, sobre todo por los partidos nacionalistas, porque los partidos nacionalistas, al fin y al cabo, defienden Canarias y van a intentar arrancar enmiendas para mejorar su estatus en Canarias. Yo eso lo entiendo, pero es que el problema es que esos intereses son justos. Mirándolo desde un panorama neutro, son justos para Canarias. Y la explicación es la ultraperificidad que lo viste al principio. La ultraperificidad viene recogida en una norma de la Unión Europea. No está recogida en la Carta Magna, no está recogida en la Constitución española. Tenemos una oportunidad histórica ahora con el Estatuto de Autonomía. Podemos brindar la ultraperificidad en el Estatuto de Autonomía. Podemos incluso explicar a muchos compañeros, a lo mejor incluso de Ciudadanos, compañeros de península, que no entienden cómo funciona Canarias. Ellos piensan que Canarias funciona como la península, y no funciona así. Canarias tiene 2 grandes islas, que son Gran Canaria y Tenerife, pero es que después tenemos islas menores, mal llamadas menores. Con lo que eso repercute también, como tú decías, en el tráfico de mercancías interno de Canarias. Que no estamos hablando de un tráfico de mercancías que fuera insular a península, sino interno de Canarias. Claro que todo eso, todo lo que sea abaratar costes es justo. Porque si nos metemos en el marco competitivo de lo que hay en península, los trailers que te pueden ir del puerto de Santa María a Vigo, no es lo mismo que un trailer que salga de Las Palmas de Gran Canaria, que tenga que ir a Santa María y después tenga que ir a Vigo. Y es una empresa canaria. No estamos compitiendo en las mismas circunstancias. Y yo creo que es una oportunidad única, porque también tenemos el REF en Madrid, tenemos muchísimas modificaciones que se pueden hacer a día de hoy en Madrid para no sacar un beneficio para Canarias, sino para dar dignidad y justicia al archipiélago canario. Y en eso es lo que tenemos que estar. Sí, al final, cuando hablaba de la Agenda Canaria, que se firmó con Nueva Canaria para confluir en las elecciones de 2015, pues hablamos de eso, hablamos de las necesidades y de las peculiaridades que tiene Canarias, hablamos de islas menores, hablamos de la necesidad de un tráfico de mercancías abaratado, hablamos de la necesidad de subvencionar determinados productos del sector agrícola y hablamos de las necesidades que tiene Canarias. El Partido Socialista, tanto en Canarias como en Madrid, es algo que no se le escapa y es algo por lo que estará luchando. Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que venía a plantear el compañero Alejandro. Es una oportunidad histórica y como tal se aprovechará y en su derecho están los partidos nacionalistas. Pero
voy más allá, voy a lo que decías, a lo de reforzar o no, o dar estabilidad o no al gobierno de España y sentarnos a negociar con los presupuestos. Y es algo que, tal y como están planteados actualmente, es imposible que suceda, porque los intereses son diametralmente diferentes. Por tanto, no vamos a jugar el papel que juega Ciudadanos de venir aquí y dar estabilidad a un gobierno que no se lo merece, porque para eso nosotros no estamos. Nosotros estamos aquí para luchar por los ciudadanos, y es en lo que el Partido Socialista seguirá. Pero no se preguntarán los televidentes, y con esto no voy a enfrentarlos los dos, a las elecciones generales fueron conjuntamente Nueva Canarias, Partido Socialista y Nueva Canarias, y ahora han separado los criterios. Sí, al final era Por lo cual habría una alianza electoral, pero con una línea a seguir. Sí, al final la alianza electoral era clara. Nosotros firmamos la Agenda Canaria, en la que el Partido Socialista se comprometía a reforzar una serie de acuerdos, y después estaba el punto principal de esa alianza, y era que en caso de que Pedro Sánchez fuese investido o propuesto para investirse como presidente del gobierno, pues Nueva Canaria daría el sí en esa votación, y así fue. Y Pedro Quevedo lo ha respetado en todo momento. Yo tengo aquí unos datos de las 3 últimas legislaturas de los presupuestos, y lo puedo decir rápido. Último gobierno de Zapatero, en el año 2011, 1.263 millones, 1.263 millones de euros. Presupuesto del gobierno de mayoría absoluta del PP, en el año 2012, el año siguiente, 791 millones. Un 37% menos, 473 millones de euros menos. Eso no hay quien se lo trague, no hay forma de cogerlo, y de ahí vienen los déficits que luego ha arrastrado a esta tierra que todos queremos. Año 2015 de Zapatero, de mayoría absoluta del PP, 797 millones de euros, un incremento mínimo del 0,8. Año 2018 se aprobamos los presupuestos, 1.774 millones de euros, incluyendo los fondos de competitividad. Eso significa un 122%. No nos podemos permitir prorrogar y dilatar más la decisión de aprobar los presupuestos generales del Estado. Y entonces desde aquí apelo a todos y todas a que de una vez por todas se sienten en la mesa de negociación y definitivamente aprobemos estos presupuestos tan beneficiosos para Canarias. Sí, en la línea de no retrasar más un presupuesto que es tan importante para una tierra como la nuestra, nosotros por esa razón, desde Nueva Canarias hemos supeditado con una cirugía fina, por así decirlo, todas las enmiendas que hemos presentado al presupuesto. No hay ninguna enmienda que sea el relleno de un documento, todas tienen un sentido detrás, sentido del desarrollo de las políticas del sector primario, políticas de energías renovables, energías limpias, autosostenibles. Es decir, todas las que nosotros hemos desarrollado tanto en 2017 como en 2018 tienen sentido de dar un impulso cualitativo a Canarias. En estas últimas, pues bueno, contemplamos una muy importante, aunque no lo parezca, que es la reforma del régimen económico y fiscal de Canarias, una reforma que lleva tiempo en el candelero y que ya parece que va cogiendo forma. Es más, el gobierno del Partido Popular se ha comprometido a dar el apoyo a la reforma del régimen económico y fiscal a cambio de nuestro apoyo a los presupuestos. ¿Qué supone para nosotros? Pues bueno, resumidas cuentas, 6 puntos fundamentales. En primer lugar, el incentivo a ayudar al coste de aguas que sean para producción agrícola. En cierto modo, nuestra política aboga por un desarrollo pleno del sector primario como base de no solamente de sustento, sino de sostenibilidad económica para nosotros. En segundo lugar, el desarrollo del POSEI, lo que conocemos, Programa Específico de Operaciones por insularidad y por lejanía, derivado de la lejanía y de la insularidad. La plena financiación de este programa. En tercer lugar, el impuesto al sol, vigente en España en 2015. El nuevo RES contempla la supresión plena del impuesto al sol, que es más que un impuesto al sol, es casi un impuesto al acceder a lo que son los tendidos eléctricos, o sea, lo que es el suministro de agua. En cuarto lugar, no podemos olvidarnos de aquella gente que peor lo pasa, la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Nosotros tenemos en Canarias una realidad bastante cruda, no solamente de paro, tenemos muchísimas personas, por desgracia, en el umbral pleno de la pobreza, y tenemos que luchar contra eso, y la lucha contra eso no se contempla de otra manera que no sea con financiación, con recursos económicos. El quinto, que además
De todas estas medidas, el 75% de los desplazamientos, el famoso descuento, se incluye como parte del REF, aunque formaba parte de los presupuestos generales de 2017, no estaba incluido como parte del REF, ya está dentro del REF. Y en sexto lugar, por poner dentro de todo el conjunto de medidas, casi las 6 más relevantes, no nos olvidemos que somos un territorio con muchísimos problemas hidrológicos. Necesitamos agua para todo, agua para nuestro consumo, agua para nuestros cultivos, para todo lo que redunda en la producción canaria. Desde este punto hay una cuestión que diferencia a unas islas de otras, y es el desarrollo de infraestructuras de desalación de agua. Y lo que no puede ser es que tengamos unas islas en las que sí hay unas instalaciones de desalación que permiten tener un agua a un coste, vamos a llamarlo, 1 euro, y el resto de islas, por no tener una infraestructura determinada, el coste de agua es de 5, o sea, ya, por poner 2 cantidades simbólicas. Tenemos que buscar la manera de equiparar también las formas en que invertimos en infraestructura hidráulica y que se pueda comprar el agua, que pueden adquirirse el agua en igualdad de condiciones y de precios en todo el archipiélago. Es que es fundamental para nuestro devenir. Alejandro. Yo creo que estamos en una primera fase que es una fase de conseguir cosas para Canarias que son justas, pero ahora viene una segunda fase que yo creo que después de las próximas elecciones vendrá, tanto en Canarias como a nivel nacional, que será la fase de blindar lo que hemos conseguido. Porque lo que hemos conseguido está al albur de unos presupuestos generales que, dependiendo del gobierno de turno, lo vamos a tener o no, como bien decía el compañero de Coalición Canaria. Tenemos que blindar el REF, tenemos que tener una partida específica en la Constitución española que diga que somos una región ultraperiférica, tenemos que reformar la dichosa ley electoral que está en Madrid y tenemos que, sí o sí, en esta legislatura en Madrid, aprobar el Estatuto de Autonomía de Canarias con un amplio consenso que pueda llevar unos 50 años vista de una mejora para todos los canarios, porque esto, si no se blinda, al final lo que hemos conseguido va a ser unas políticas para 2 años, pero no las vamos a tener para los próximos 25 años. Y Canarias siempre ha tenido problemas estructurales. Canarias no es que tenga unos déficits en algunos aspectos, Canarias tiene problemas estructurales. Puede ser en educación, puede ser en pobreza, paro juvenil sangrante. Por lo tanto, tienen que ser políticas de 25 años vistas para poder blindar y que se consigan, porque esto es un trabajo de hormiguita, tiene que ser poco a poco. No podemos pedir que en un año se consigan grandes cosas para Canarias porque llevamos muchos años mal y ahora es cuando de verdad podemos ver la luz porque tenemos una financiación. También nos hace falta tener un poco de cabeza y saber aplicar bien los recursos. No, yo sí creo que a un año sí tenemos que presionar para que en Canarias haya una inversión fuerte, potente, y sí creo que en un año se tienen que hacer inversiones y una modernización real. Mira, también vienen 15, que lo hemos olvidado, pero vienen 15 millones de euros para agricultura y ganadería, que en Canarias todavía sigue siendo una parte importante. 30 millones para el Plan Estatal de Vivienda, que también es algo de lo que tenemos que mencionar y no lo podemos olvidar. ¿Perdón? Otro debate, el precio de la vivienda. El precio de la vivienda. 15 millones para el convenio de infraestructuras turísticas. Vivimos hoy por hoy, nos guste o no nos guste, del turismo. Que tenemos que hacer una transformación paulatina de la actividad económica canaria, cierto. Pero hoy por hoy vivimos del turismo y vienen 15 millones de euros más para inversiones turísticas cuando el año anterior eran 5. Estamos triplicando o cuatriplicando la cantidad. Es decir, sí tenemos que hacer una inversión potente en Canarias y sí la tenemos que hacer en un año vista. Estamos totalmente de acuerdo en eso porque creo que había entendido lo contrario, que no se iba a hacer en un año o que era un corto plazo. No, sí, tenemos que hacerlo y además tenemos que empeñarnos en ello. No, los fondos vienen en un año. Lo que yo me refiero es que tenemos que blindar, que esto no dependa del gobierno de turno que esté en los presupuestos generales del Estado, porque si blindamos la ultraperificidad, si blindamos el REF, vamos a tener a lo mejor incluso blindado el 75% de descuento entre islas. Ya decía las cantidades antes de una mayoría absoluta del PP que nos vinieron 700 y pico millones de euros a una minoría en la que nos vienen 1.700. Bien, nos vamos a un minuto de publicidad. A la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Debate, el debate político aquí en Más que Política.
FDS Canarias. Ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus, un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus. Queridos canarios, ustedes no nos abren las puertas de su casa, nos abren toda su vida. Nos hacen amar la tierra, el mar, Manrique, Valentina la de Sabinosa y las estrellas. Vinimos por todo, por ustedes volvemos. Ojalá el mundo fuera más como sus islas y como ustedes, capaces de todo, aislados de nada y cada vez más queridos. FDS Canarias, líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida. Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. Porque hemos creado. El artista internacional José Vélez trae al Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas los días 9 y 10 de junio a las 9 de la noche su concierto 40 años y seguimos. Compra tus entradas en las páginas web del auditorio y en MG Tickets. No te lo pierdas. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a su espacio Yemanjá de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero. Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político, y nos centramos ya en otro de los temas que ya se han tocado, han entrado, lo han tocado, y hablamos de la reforma de la ley electoral. ¿Por qué no se ha llevado a un consenso aquí en Canarias? ¿Por qué no se ha tomado la decisión en el Parlamento de Canarias? Y ahora la decisión la tenemos en el Parlamento en Madrid, y quien tomará la decisión de
aprobar o no aprobar la ley electoral canaria será político de otras regiones que están representándose en ese Parlamento. No ha habido ahí una falta, por lo menos, de tacto por parte de los diputados aquí en Canarias, los parlamentarios en Canarias, para llevar a cabo una ley que afecta a Canarias. Pues empezamos de nuevo por este lado, ¿no? Como, hombre, le toca como siempre, de costumbre. Bueno, pues al final no se escapa a ninguno de los canarios que una reforma de la ley electoral es del todo necesaria, ¿no? Al final lo que no puede suceder es que el voto de un canario de un herreño valga 17 veces más que la de un gran canario, porque al final eso nos deja en una posición en la que la ley electoral canaria es una de las más injustas del mundo. He visto tablas de representatividad, al final estamos en línea con sistemas electorales como el de Somalia, y al final eso no deja de ser preocupante. Desde el Partido Socialista somos conscientes de la realidad de Canarias y de que no podemos infrarrepresentar a las islas pequeñas, pero sí es cierto que estamos ante la necesidad, yo creo que vital, de buscar una nueva forma de régimen electoral en la que la igualdad entre el valor del voto de un herreño y de un gran canario sea la misma, si no es exactamente la misma. Porque, como decía, al final tampoco podemos dejar a esas islas sin representación ninguna en el Parlamento, pero sí es cierto que actualmente la población, creo que de las islas menores, por ejemplo, Lanzarote y Fuerteventura son 160.000 personas sumando la población de las dos islas, y tienen los mismos habitantes que Gran Canaria, que tiene 5 veces más población. Entonces al final eso hay que regularlo e intentar equilibrarlo de alguna manera. A ver. Sí, porque la verdad es que es una pena no haber podido aprobar este cambio electoral, esta reforma electoral de la ley electoral en Canarias. Pero es que habían supuestos en los que era inadmisible, y creo que estoy en total consonancia con Coalición Canaria en el que no podemos admitir un incremento de 10 diputados. Eso creo que en una situación actual, económica actual, es inadmisible. Por otro lado, sí es cierto que podemos sentarnos a debatir esta reforma electoral, pero que tenemos que hacerla con consenso, y esta reforma electoral tiene que ser de futuro. Dentro de 10 años no podemos estar con otro cambio electoral. Es cierto que hay representación, y además ponderada, de todas las islas, pero es que todas las islas deben estar representadas en nuestro Parlamento. José Luis. Bueno, no me cabe duda que la reforma electoral de Canarias es algo más que una reforma para procurar una equiparación en cuanto a la representación por isla. Nos tiene que permitir, tiene que significar para nosotros alcanzar mayores cotas de calidad democrática. Eso en primer lugar. Como es evidente, eso no es alcanzable si hay hegemonía o insularismo de una isla sobre las otras. Y más, como bien decía el compañero, no puede ser que el voto de un canario valga 17 veces más que el voto de cualquier otro isleño en función del lugar de residencia de este. En ese sentido, alcanzar el mayor consenso político con todas las fuerzas para llevar a buen término esa reforma necesaria para garantizar una paridad dentro de la representación en las islas, parece el escenario deseable, pero no se puede, no sabemos por qué razón hay una negativa. Bueno, sí lo sabemos por qué razón hay una negativa para que ese cambio no se lleve a efecto. Pues bueno, si no se lleva a efecto aquí en el Parlamento de Canarias, se tendrá que llevar a efecto allá en el Congreso de los Diputados, que entendemos que hay una representación mayoritaria en la Cámara de una fuerza política que no es la que está aquí, que entienda que esto es una desigualdad que necesitamos, no que tenemos, necesitamos corregir para alcanzar, como decíamos, mayores cotas de calidad democrática. Y si lo que pretendemos es eso, tenemos que trabajarlo. En ese sentido, es otro de nuestros compromisos para el apoyo a los presupuestos generales del Estado 2018, el apoyo a la reforma de la ley electoral canaria. Yo creo que sí existe un amplio consenso. Partido Popular, Nueva Canarias, Podemos y PSOE han ido de la mano. Ciudadanos, que está fuera del Parlamento de Canarias también, el Partido Comunista, y solamente hay 2 partidos que no han querido negociar directamente, que son Coalición Canaria y la Asociación Socialista Gomera. Yo creo que lo que pretende Coalición Canaria y la Asociación Socialista Gomera es un maquillaje de la ley electoral. Pero claro, la bajada de barreras, que es en lo que todos estamos de acuerdo, de ese 30% insular al 15% y de ese 6% regional ese 3%, estamos todos de acuerdo. Pero eso es un maquillaje. Ahí no hay un cambio de sistema electoral. Hace falta una reforma de ese cambio de sistema electoral.
Tampoco estamos de acuerdo, nosotros de Ciudadanos, con que esa subida de 10 diputados de 60 a 70 vaya a beneficiar. Todo lo contrario, no estamos de acuerdo ahí con Coalición Canaria. Yo creo que va a ser muy difícil de explicarlo a los ciudadanos que vamos a tener 10 políticos más y que pagar 10 sueldos más en el Parlamento de Canarias. Pero bueno, eso no obsta para que nosotros nos sentemos en una mesa. No es solo por lo difícil de explicar a los ciudadanos, sino por la falta de moral y de ética que en una situación económica como la actual tengamos que poner a 10 diputados más cuando todas las islas están representadas en nuestro Parlamento. Y discúlpenme que luego... No, me parece bien, pero nosotros no cerramos la puerta. O sea, nosotros la negociación vamos a intentar que sea con 60 diputados, pero no le cerramos la puerta a que Nueva Canarias nos exprese cuál sería su modelo ideal, a que el Partido Socialista nos exprese cuál sería su modelo ideal, y lo lógico y coherente sería hacer una reforma en la que, claro, si tenemos una negociación, todos no vamos a salir contentos de la negociación, pero al menos tenemos que tener un mínimo común entre todas las fuerzas para tener mayor calidad democrática en Canarias, que de verdad que es una auténtica vergüenza que estamos comparando con modelos como Tanzania o Madagascar. Y no lo digo yo, lo dicen profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como Víctor Cuesta, que ha hecho un excelente trabajo, incluso profesores de La Laguna, o sea, reputados juristas a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Por lo tanto, aparte de las movilizaciones sociales o las plataformas como Demócratas por el Cambio, que desde aquí les agradezco, que han sido los primeros en hacer pedagogía y que todos los canarios entiendan este déficit. Si es verdad, y no voy a entrar en la historia, si es verdad que Coalición Canaria no tiene nada que ver, no fue de las propulsoras de este sistema electoral, ni mucho menos, creo que fue José Miguel Bravo Laguna, si no me equivoco, creo que fue José Miguel Bravo Laguna uno de los propulsores, pero bueno, no voy a entrar en la historia. Han pasado muchos años y la Canaria que se concedió en los años 80 no es la Canarias que se consiguió hoy en pleno siglo XXI. Ha habido islas como Fuerteventura que han crecido mucho más que Las Palmas, y Fuerteventura tiene a día de hoy 7 diputados y La Palma tiene 8, con Fuerteventura teniendo mayor número de habitantes, y seguramente que Fuerteventura crecerá muchísimo más, igual que Lanzarote. Por lo tanto, tenemos que hacer una reforma de la ley electoral para 50 años vista, con un consenso amplio que existe. Solamente que hay dos fuerzas que se oponen a sentarse en la mesa, que son Coalición Canaria Socialista y Asociación Socialista Gomera. Y a nivel nacional, claro, si a nivel autonómico, que hubiera sido lógico que a nivel autonómico en el Parlamento de Canarias todas las fuerzas se pusieran de acuerdo, no ha sido así. Pues va a ser a nivel nacional, con los diputados a nivel nacional, los que vayan a decidir cuál va a ser la ley electoral, porque claro, recordemos que la ley electoral canaria está blindada en una disposición adicional, que es la disposición segunda del Estatuto de Autonomía de Canarias, que yo, por cierto, no veo ningún inconveniente en que en Madrid los diputados a nivel nacional opinen sobre una ley electoral, porque yo creo que cada partido tiene una representación de Canarias, y yo supongo que los partidos le harán caso a los diputados en Canarias. Es cierto que no es una ley ad hoc, no es una ley hecha a medida para Coalición Canaria. De hecho, Coalición Canaria todavía ni estaba por aquella época cuando la ley, pero también es cierto que todos, cuando confluimos a unas elecciones, sabemos las reglas de juego y nos atenemos a ellas. Ahora estamos en oportunidad de cambio. Decías, por ejemplo, la disparidad que hay de diputados entre Fuerteventura y La Palma. Por eso nosotros hemos hecho también la propuesta del incremento de 3 diputados, que creo que no es nada fuera de lo coherente, en el que se puede incluir un diputado por Gran Canaria, un diputado por Tenerife y un diputado más por Fuerteventura, para compensar ese déficit que hay entre... Apoyamos esta propuesta, vamos. Aún así, también quiero... Porque esta semana, el día 7 de mayo, salió una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que dice, y leo textualmente: no se vulnera los derechos de representación de los isleños al margen del territorio en el que vivan. El Tribunal Europeo de Desarrollo de Derechos Humanos rechaza de forma tajante que exista discriminación entre ciudadanos de Canarias y el resto de la población de España, entre las islas más pequeñas y las más grandes, y entre los candidatos de los partidos regionales o nacionales. Eso no lo digo yo, no lo dice Coalición Canaria, aunque esto es un espaldarazo a todo lo que lleva mi partido diciendo durante todo este tiempo, y es que no hay una vulneración de derechos de los ciudadanos porque haya una ley en la que se intente representar a todas las islas tal como la tenemos actualmente. Carlos. Sí, al final, sobre esto último, antes de entrar en todas las disquisiciones previas de los discursos o de las intervenciones de los compañeros, tenemos que hacer una separación clara en torno a lo que es legal o ilegal y lo que es justo, ¿no? Porque sí puede ser legal el sistema actual de representación que hay en Canarias,
pero desde luego que no es justo. Antes daba datos. El voto de un herreño vale 17 veces más que el de un gran canario. Al final, la política está para corregir esas desigualdades. La política está para que la sociedad mejore. Y aunque algo que tengamos que sea legal, antes era legal, que era ilegal el matrimonio igualitario, y eso se cambió. Hay avances legales que además promueven más justicia, y era legal o era justo o se podía permitir, de hecho aún se permite en países europeos, que no regulen el matrimonio homosexual. Por lo tanto, es una justificación que desde el Partido Socialista, o al menos desde mi punto de vista, no llego a entender. Después me llama la atención que un aumento de 3 diputados sí, un aumento de 10 diputados no, pero al final no es una cuestión de diputados, al final es una cuestión de la reforma de la ley electoral. Puede ser aumentando 10 diputados, que mira lo que te digo, al final para nosotros la democracia no tiene precio, y si conseguir un sistema justo se tiene que basar en tener 70 diputados, pues vale, tendremos 70 diputados. Hablabas de ética y de moral, de la ética y de moral que tendrán los partidos políticos para subir esos 10 diputados, que faltaba ética y moral si nosotros no le podíamos explicar eso a los ciudadanos. No, yo lo que decía es que no es ético que subamos a 10 diputados, y que entendemos que, llegado al caso, un incremento de 3 diputados puede ser incluso asumible por la población, pero 10 diputados, date cuenta que es más de un 15%, si no me equivoco, de los diputados actuales. Es decir, y perdóname, porque nos vamos ahora a extrapolar a una empresa, y no es lo mismo tener 3 trabajadores que 10. Me decía que no hay diferenciación, o sea, hay muchísima diferencia. Bueno, si con 10 diputados más, pero con la reforma de la ley laboral se ha abaratado la mano de obra, el salario que se está cobrando no es el mismo que se estaba cobrando atrás, pues se hace lo mismo. Como los políticos son solidarios, pues ¿cuál es el presupuesto? 1 euro, pues venga, divide el euro ese entre los 10 y que le toque 10 céntimos a cada uno, y que cada uno, oye, una bajada del sueldo, pues equipara ese esfuerzo para que haya una ley electoral en Canarias para todos, por el bienestar. Pues un sacrificio por parte de la clase política sería un paso adelante, ¿no? De todas maneras, me ponías el ejemplo de la empresa privada, al final. No, bajada. Me ponía el ejemplo del compañero de la empresa privada. Al final, si con 10 trabajadores se trabaja mejor, prefiero tener a 10 trabajadores más. Si con 10 trabajadores se trabaja más justamente, prefiero tener 10 trabajadores más. Dice la sentencia, y es que lo estoy leyendo en el momento, dice: considera que la teoría sobre los frenos y ausencia de reglas de juego democráticos de forma honesta en las islas también es manifiestamente infundada y debe ser rechazada. Con lo cual, la sociedad canaria no opina lo mismo, pero es que hay más datos. Al final, Coalición Canaria está gobernando en Canarias en solitario, siendo la tercera fuerza política. Es decir, el partido más votado, que fue el Partido Socialista, ahora mismo, por voluntad de Coalición Canaria, está fuera del gobierno. Voluntad de Coalición Canaria que ya analizaremos. Por ejemplo, la voluntad de Coalición Canaria fue poner a Baltar de consejero de Sanidad y subir el presupuesto de la sanidad privada un 75%. Al final esas son las voluntades de los diferentes partidos. Pero estamos ante eso, ante lo que iba diciendo. No podemos permitir que un partido siga en el gobierno gracias a que ha creado una red clientelar política suficiente para que con los votos del Hierro, Fuerteventura y La Gomera les sea válido para ser para siendo la tercera fuerza más votada, gobernar en Canarias. Entonces estamos ante la necesidad de un debate serio. Como decía, es un debate que a lo mejor se centra en una reforma de la ley electoral con los 60 diputados que ahora tenemos, pero una distribución diferente según los habitantes de la isla. Pero eso no lo han llevado en la reforma, ¿eh? No han llevado la redistribución, de los 60 salarios actuales a 70. Bueno, estoy diciendo que se podría llegar a ser así. Si yo lo único que quiero desde el Partido Socialista es que esto sea justo, habrá diferentes maneras y las debatiremos, pero no se pueden debatir cuando el Partido Socialista y Coalición Canaria, estando los dos en el gobierno, crean una comisión para la reforma de la ley electoral, y una vez el Partido Socialista sale del gobierno, esa comisión se ve totalmente parada. ¿Por qué? Porque a Coalición Canaria no le interesa ese debate. Por tanto, estamos ante la necesidad de justicia, ante la necesidad de un cambio, ante la necesidad de que los canarios se vean verdaderamente representados. José Luis. Bueno, el debate de esta reforma electoral no es un debate nuevo. Se inició hace unos cuantos años, ha tenido sus bandazos para un lado, para otro.
yo creo que de forma interesada por algunos partidos políticos, y lo que sí es conveniente puntualizar son 3 cuestiones. La primera, como es evidente, un gobierno que se precie democrático, nadie nace sabiendo. Por tanto, cuando se promulgan unas leyes y se empieza, como bien decía Abel, no es una cosa que a lo mejor viniera de Colegio Canaria, no venía de antes. Bueno, el deber de todo gobierno democrático es ser, además de eficaz, eficiente. Eficaz, tener un plan de trabajo, y eficiente, el plan operativo para llevar a cabo ese plan de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier disfunción, cualquier cuestión que no esté contemplada en la ley o que esté contemplada de forma insuficiente debe ser corregida y debe ser promovida por todas las fuerzas políticas con el mayor consenso posible y deseable. Después, segundo punto, no nos olvidemos que al final el sentido de la democracia es otorgar al conjunto de los ciudadanos, a nuestros vecinos, toda la representación en su mayor alcance, legalidad por supuesto y justicia, de la máxima expresión de la voluntad popular, que es el voto. Es decir, lo que no podemos es, vamos a decir de una manera, poco menos que prostituir el voto, de manera que el voto de un ciudadano en el Hierro vale 17 veces más que un ciudadano en Las Palmas de Gran Canaria. Al final, con eso no logramos calidad democrática. Lo que logramos es una desigualdad, y lo que promovemos es un insularismo y socava los principios democráticos. Si esta reforma se lleva a cabo, solo entonces podremos empezar a hablar de una mejora de la democracia en Canarias, y podremos empezar a hablar de una participación igualitaria. De la otra manera no. Y la realidad es la que es. Hay partidos que han trabajado duro, han trabajado consensuadamente con otros para que esta reforma sea una realidad, y hay otras organizaciones que no lo han hecho. Y no nos ha quedado otro remedio que elevarlo a una Cámara donde la representación es totalmente diferente, donde el color es totalmente diferente. A ver si allí el principio de justicia y de equidad se aplica de una manera primero justa, legal y lógica. A mí me gustaría entrar en primer lugar en una matización teórica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entra en causa de vulneraciones de derechos fundamentales exclusivamente. Sabemos que España es una de las 19 democracias completas del mundo. Por lo tanto, España tiene sistemas justos, entre comillas, justos, pero legales, en este caso electorales. Es normal que lo tengan. No somos un país subdesarrollado. Nosotros entramos en otras disquisiciones, que si realmente a día de hoy esa ley electoral representa a los canarios. Y a día de hoy hay una mayoría de canarios, mayoría amplia, porque el único partido que se opone a negociar la reforma es Coalición Canaria, Asociación Socialista Gomera, que no representa la amplia mayoría de los canarios. Por lo tanto, sí hay una disfunción democrática en la cual los partidos políticos, porque son a los que se le pagan, son los que tienen que sentarse en la mesa y llevar una propuesta a la ciudadanía. Y la ciudadanía en la calle ha pedido un cambio del sistema democrático. Voy a entrar en una comparación que yo creo que la vamos a entender fácil. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vamos al caso de la manada. En el caso de la manada, a muchas personas no entienden que los jueces hayan decretado que eso no sea una violación. Muchas personas no entienden. Pero el sistema judicial español no es un sistema pleno de derechos, sí lo es. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer los políticos? Pues los políticos son los que se tienen que sentar en la mesa en un código penal y reformarlo. Pero no significa que ese código penal sea injusto, sino que hay unas variaciones y un cambio en la sociedad que te lleva a hacer reformas. Pues con este ejemplo, yo creo que un poco que se ha entendido, es lo mismo. Puede que en un inicio de la democracia fuera un sistema justo, pero a día de hoy los canarios no entienden que esta norma todavía esté vinculada al régimen electoral. Por lo tanto, los partidos políticos son claves para modificarla. Pero cuando se abre el debate y se dice, es que lo que la Asociación Socialista Gomera, el señor Cubero, ahora con la representación que tiene en esas elecciones, con los diputados que han sacado, los parlamentarios, en este caso, el señor Cubero, cuando se abrieron los colegios y las urnas estaban vacías, y ahí se presentaron todas las formaciones políticas habido por haber, por lo cual los votos, habría que hacer una reflexión por parte de los partidos por qué no llega el electorado gomero para que sean los más votados, porque anteriormente el señor Cubero ganaba el Partido Socialista, no era Coalición Canaria el que ganaba, sino era la formación política del Partido Socialista quien tenía la mayoría en la Gomera. Si me permite, Paco, y ahí es donde el compañero de Nueva Canarias ha dado la clave. Al final estamos pervirtiendo los votos, porque a lo mejor sería más rentable que todos los partidos políticos
nos centráramos en La Gomera y en El Hierro, porque sacaríamos más diputados si nos centramos en Gran Canaria y en Tenerife. Sacaría los mismos diputados. Lo si que nos tendría que llegar al electorado, si pero el programa electoral de las formaciones políticas no le llega al electorado gomero o no tienen la confianza. Pero además por la propia configuración del sistema electoral, por mucho que te empeñes en estar en El Hierro y en La Gomera, más de, pues no sé si son 3 y 2, más de 5 o 6 diputados no vas a sacar, por mucho que te empeñes en estar en El Hierro y La Gomera y tengas el 100% de los votos. Con lo cual esa no es una solución válida. 53.000 votos y Casimiro 3.000. Tres diputados. A lo mejor el fallo ha sido de que no hayan fichado, como ahora están los fichajes, fichar a Curbelo en las formaciones políticas. Oye, sí, mire, vente con nosotros que para queremos y hubiera estado hablando ahora de otro tema. Pero, y nadie quiere tocar a Curbelo, porque Curbelo es el que me ha dado 3 diputados. Disculpe que cambie un poco el debate, pero al final, cuando hablamos de este tema, hablamos, decía antes, de justicia, de igualdad. Entonces, yo creo que tenemos que estar por encima de qué resultados vamos a tener si cambiamos la ley electoral. Es decir, si cambiamos la ley electoral va a tener el Partido Socialista más escaños, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor la sociedad canaria, que lo dudo, decide no apoyarnos o no votarnos tanto como nos votó en las últimas elecciones, en la que decidieron que fuésemos la fuerza más votada. Pero vamos a tener un sistema electoral justo y después ya veremos cómo convencemos a los ciudadanos para que nos sigan votando. Entonces, estando de acuerdo con tu reflexión, no puedo compartir que el objetivo de cambiar la reforma electoral sea echar a Coalición Canaria del gobierno, por ejemplo, sino ser y tener un sistema más justo y más igualitario. Si Coalición Canaria sigue convenciendo a los ciudadanos, que espero que no, son bromas, pues, lo sé que son bromas. Si Coalición Canaria sigue convenciendo a los ciudadanos, pues el Partido Socialista lo aceptará y aceptará las normas de ese nuevo juego. Pero lo que queremos es que el juego sea justo y que los que jueguen en Gran Canaria tengan unas reglas más parecidas a los que juegan Pero en yo te quiero hacer una pregunta. ¿No es justo igualitario que un canario, independientemente de cuál que isla representa a otro canario? Es que yo me siento representada tanto por un diputado del Hierro, de Lanzarote, de La Gomera, de Gran Canaria o de Tenerife o de Fuerteventura o de Lanzarote. Me da igual. Es decir, un canario está representando los intereses no de su isla. No estamos en un régimen insularista, estamos en una región en la que los diputados y diputadas están representando a todos los ciudadanos de una comunidad. Con lo cual, a mí también me está representando el Casimiro Curbelo, el diputado de La Gomera, con sus otros 2 diputados. Es decir, yo me siento tan representado por el diputado de Gran Canaria, de Coalición Canaria, o los demás, como de cualquier isla. Es decir, no me parece que sea ni injusto ni no igualitario esta representación. Al final yo no estoy hablando de cuáles son los representantes y que los representantes no cumplan con su obligación, que es representar a todos los canarios, porque cuando son elegidos para el Parlamento de Canarias, al final las leyes que allí se deciden o la legislación que allí se adopta y se vota y se aprueba es una legislación para todos los canarios y por tanto todos los que están en ese Parlamento son válidos representantes de todos los canarios. Lo que estoy hablando es del valor del voto. O sea, el foco es completamente diferente. Y voy a poner un ejemplo claro. Imaginemos que hay una subvención para los mutilados del dedo meñique. La subvención para el mutilado del dedo meñique que vive en Gran Canaria es de 100 euros y la subvención para el mutilado del dedo meñique del Hierro es de 1.700, 17 veces más. Eso no es justo, eso no es justicia, eso no es igualdad. Pero el ejemplo, entiendo el ejemplo pero creo que pues, no es extrapolable, ¿no? Al final lo que quiero es cambiar el foco. No estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de diputados. Pero estamos en un país de desigualdad. El sistema sanitario en Canarias es el mismo sistema sanitario que en Andalucía. Pues será el mismo, pero en Andalucía se subvenciona algo más que en otro. Sí, la carta de servicio. Y ahí los sistemas sanitarios, igual que los sistemas educativos, pues son totalmente diferentes. Igual que las pensiones. Con lo cual no hay una igualdad en toda España. Al final mi primera intervención fue un poco en esa línea. Yo no estoy pidiendo que el voto de un herreño valga exactamente el mismo que el de un gran canario, porque entiendo que tienen sus singularidades y que tienen que estar representados por gente. Entonces, ¿cuánto quieres que valga? ¿5 veces más? ¿7 veces más? Dice, estoy diciendo que el sistema electoral canario no puede estar en niveles de justicia y de igualdad con Tanzania o Somalia.
Es lo único que estoy diciendo. Pero me dice que no quiero que valga 17 veces más. Entonces, ¿cuánto sería lo recomendable? Creo que al final estamos en un debate que no... Hay sistemas electorales. Por ejemplo, la ley DONT, actualmente, que se aplica en España, no vale igual el voto de un habitante de una ciudad, como todos sabemos, que el de una provincia rural. Efectivamente, siempre está todo ponderado. Claro, está todo entre ponderado. Todos los canarios nos hemos dado una ley electoral que hay en Canarias es excesiva. Y puedes estar de acuerdo. Por una cultura política insolidaria con los más débiles. Pero podemos decir, por ponerlo más débil. Vuelva a lo mismo. Yo lo detecto como una política insolidaria por parte de los más débiles, por lo cual se tiene que sentir reforzado para poder llevar a su isla inversiones para que haya igualdad. Por eso, con más presencia. Yo creo que hay un fallo por parte de una cultura política de decir, oye... Y tan solo la propia separación entre islas mayores e islas menores. Y ahí estamos haciendo una discriminación entre las islas que más riqueza acumulan y las otras. Quiero decir que tenemos que estar todos representados, sí, pero además bien representados. Y yo, pues sí estoy de acuerdo con la ley electoral actual. Pero si al principio de tu intervención lo primero que dijiste es que estabas de acuerdo en reformarla, ¿cómo es que ahora estás de acuerdo con yo estoy de acuerdo con la ley actual. Yo estoy de acuerdo con la ley actual. Que de hacer una reforma nosotros podemos poner unos límites y nuestros límites serán los que ya he expuesto antes. No creo que sea admisible. Es decir, la ley electoral con el incremento de los 3 diputados, un diputado más por Gran Canaria, un diputado más por Tenerife y un diputado para ponderar la población que hay de más en Fuerteventura con respecto a La Palma. Esta sería actual. Lo que no nos vale a nosotros, por ejemplo, era la propuesta de restos en las que había 10 diputados más y 9 se repartían entre las islas capitalinas, vamos a llamar, y aquí incrementamos los diputados y damos más a la isla capitalina, los otros bajan de forma implícita porque estamos dando más. Te voy a hacer una propuesta de los posibles diferentes sistemas electorales que hay, y es una propuesta personal que he pensado yo estudiando mi carrera de Derecho y analizando los diferentes sistemas democráticos. Al final, una opción puede ser una Cámara de Representación por 2 listas, una lista regional, en la que se elijan 30 diputados en virtud de esa lista regional y en virtud de los votos regionales de esos partidos, y una lista insular, en la que los ciudadanos del Hierro elijan sus representantes y los ciudadanos de La Gomera decidan los suyos, y los ciudadanos de Gran Canaria decidan los suyos. Al final, estoy hablando de que el sistema actual es completamente desigual. Y entiendo tu propuesta, y parece que estamos copando nosotros todo el debate, pero solo voy a hacer una pregunta. Y yo hasta hace poco estábamos juntos. Lo pongo sobre la mesa. 30 diputados, lista regional, 30 diputados a repartir, o lo que se llegue. Los 30 diputados, lista regional, son todos de La Gomera. Bueno, pues así será. Tendremos 30 diputados de La Gomera, más los otros que toquen de los otros 30 pues de La Gomera. Pues si le va tan bien como la política se está desarrollando el señor Curbelo, que sean los 30 de La Gomera. De nuevo no todos los fallos, todas las leyes electorales tienen fallos. Pero de nuevo, dejamos a José Luis que te diga algo. Perdón. José Luis. Bueno, que se ha quedado, como decíamos, está bastante enriquecedor el debate. Nada, simplemente 2 puntualizaciones. La primera, quede claro que la defensa de una reforma electoral por parte de Nueva Canaria no atiende a la determinación posterior de que el voto falla de una organización política a la otra, sino de que se le otorgue el mismo valor a un voto en función de lo que es propiamente dicho el voto, no del lugar donde se emite. Y después no nos olvidemos otra cosa. Yo sí estoy en desacuerdo con que me sienta igualmente representado por un político de una isla que de otra. No es una cuestión que responda a algo subjetivo, es que es objetivo. Hay que ver las aportaciones del gobierno de Canarias, las que se van para el lado de Tenerife y las que se van para el lado de Gran Canaria. Cuando además todos los indicadores apuntan que Gran Canaria es uno de los motores económicos, por no decir el principal motor económico de Canarias. De hecho, nuestro presidente Antonio Morales en el Cabildo ha denunciado no una, varias veces en el Cabildo y ante los medios de comunicación los grandes desequilibrios que hay en las asignaciones presupuestarias de Tenerife en correlación con las de Gran Canaria. Y eso no es una cosa que responda a un criterio subjetivo, es objetivo porque está en los presupuestos. No quiere decir que la condición de canario determine de forma clara la representación plena de todos los canarios. Estamos hablando de cómo se asignan los presupuestos, y lo que está claro es que hay una gran diferencia entre las 2 islas, no entre el resto de las islas, que también, sino entre Gran Canaria y Tenerife, principalmente, que son las más potentes económicamente de toda Canarias. Entonces, yo siento decir que no es lo mismo
que la representación se haga con unos políticos que con otros. Independientemente de que después el trabajo político de cada cual, los ciudadanos lo respalden o no lo respalden en las urnas. Eso es otra historia. Pero lo que está claro son lo que va en los presupuestos. Y esos presupuestos no se han hecho con un equilibrio. Estoy totalmente de acuerdo con José Luis. Y además tiene una razón empírica y está en la ley. La circunscripción es insular. Si la circunscripción fuera regional, me representan todos por igual. Pero es que yo no estoy votando a Fernando Clavijo. En las últimas elecciones, Fernando Clavijo no aparece en mi papeleta. Pero sí estaba votando a Luis Campos, que aparece en la papeleta de Nueva Canarias. Después, yo por ejemplo me siento, que no quiero decirlo, porque Ciudadanos antes de las elecciones decía que teníamos que reformar el electoral, pero yo y 53.000 canarios nos sentimos huérfanos en el Parlamento de Canarias, no tenemos una representación. Por lo tanto, la injusticia yo creo que es patente. Y me gustaría de verdad una lista regional, porque yo creo que puede haber una lista, un sistema mixto, una lista regional, pero eso es mi opinión personal, porque yo creo que tenemos que hacer más Canarias, no tenemos que crear más insularismo y más pleito insular, sino tenemos que ir hacia un futuro en que Canarias miremos a un herreño como si fuera un Gran Canario, y no pensemos primero en los Gran Canarios y después en los herreños, por poner un ejemplo. Y todo eso se cambia con una reforma electoral. A lo mejor si eligiéramos directamente al candidato a la presidencia de gobierno, es que hay muchos sistemas, podríamos tener un sistema de listas abiertas en el cual pusiéramos a los candidatos y elegir directamente con una X quién fuera el candidato. Da igual si es Gomero, da igual si es Herreño, da igual si es Gran Canario. Y después podríamos tener una plancha electoral con una circunscripción, que yo creo que en este caso sí es insular, porque lógicamente un señor que ha vivido en Gran Canaria va a conocer los problemas de Gran Canaria mejor que un señor que ha vivido en Lanzarote, pero es una cuestión lógica. Y es más, y extrapolo, un señor que ha vivido en la mancomunidad del sureste va a conocer mejor esa mancomunidad que a lo mejor un señor que ha vivido en la mancomunidad del noreste, por un ejemplo. Canarias es grande, no es pequeña, y tiene muchísimas vicisitudes y muchísimas necesidades, pero sí es verdad que tenemos que acabar con este pleito insular, y yo creo que uno de los mecanismos que tenemos a día de hoy podría ser la reforma electoral, en la cual me alegra la discusión, en la cual hay discusión y debate, y creo que Coalición Canaria se podría centrar en este debate, no directamente atacando las posturas que lleven otros partidos, que es lo que ha hecho Fernando Clavijo directamente. No, eso no me gusta, no, eso tampoco, digo, pero es que a mí tampoco me gusta el sistema de restos que propone el Partido Socialista, pero no por eso no me siento con el Partido Socialista. Todo lo contrario, nos sentamos, seguramente no saldremos todos contentos de la negociación, pero tendremos un nuevo sistema más justo, más equitativo y para un futuro y con una realidad que es la realidad empírica de la Canarias de hoy. Decíamos, Macías. Simplemente puntualizar, además de estar por supuesto de acuerdo con lo que comenta el compañero, dejar claro que el devenir de un político que se precie demócrata, que se precie con calidad para dar democracia al gobierno que preside, ya no está en la cuestión de si es Gomero, si es chicharrero, si es canario, si es conejero. Aquí debemos dejar clara una única cuestión. Canarias es un solo pueblo, como decía el lema, pero no es porque sea un lema del gobierno de Canarias, es que es un pueblo que todos somos pues parientes por una o por otra razón. ¿En qué sentido? Pues somos canarios y formamos parte de una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que preocuparle al político de turno, sea el presidente del gobierno, sea el consejero, tiene que preocuparle lo mismo un problema de Tenerife que un problema de Las Palmas, que un problema de Fuerteventura, que de La Gomera, que del Hierro, que de Lanzarote o de cualquier otro sitio. Lo que no puede ser es que se vayan acumulando los problemas de una isla a la par que se van solventando los problemas de otra, y que después, para colmo, la argumentación parece no tener una base bastante trabajada, sino simplemente que hay una tendencia de la política de unas islas sobre la tendencia de otras. Eso es lo que pretendemos que se reformule y que se regenere con esta reforma de la ley electoral. ¿Para evitar el qué? Para evitar hegemonía de una isla sobre otra. Aquí todos somos islas y todos somos iguales. Y cuando se reparte para todo el mundo. Carlos. Bueno, pues al final yo estoy completamente de acuerdo tanto con Alejandro como el compañero de Nueva Canaria, pero al final de la intervención el compañero de Coalición Canaria me hacía una pregunta sobre qué pasaba si al final de esa lista regional que yo proponía los 30 era Gomero, y es que nos volvemos a equivocar de foco. Al final el foco no es cuáles son al final nuestros representantes, el foco es el valor del voto de los ciudadanos canarios. El foco es que un ciudadano canario tenga una capacidad de decisión similar o aproximada a la que tiene un conejero, a la que tiene un herreño. Entonces, por favor,
no, esa trampa de si 30 son gomeros o 45 son gomeros, bueno, si son los 60 son gomeros y así lo elegimos todos los canarios, que los 60 sean gomeros. Efectivamente, no importa dónde hayas nacido, pero sí la representatividad. Pero estoy hablando del foco, cambiándolo, o sea, da igual cuáles son los representantes. Lo importante es el valor del voto y quién elija a los representantes y con qué valor se eligen esos representantes. Es que con esto me abre un debate y dice, pero vamos, ¿ustedes se representan para trabajar por Canarias o para trabajar por las Islas Tuyas? Es que ahí nos trasladamos la política como se plantea a una política personalista. Argumentos insularistas que lo que hacen es separar en 7 territorios, fragmentar y dividir en vez de unir. Pues sí, los presupuestos también están para cohesionar. Y si hay un déficit, por ejemplo, en universidades de Tenerife, porque son más antiguas, y es un caso real y práctico, la Universidad de Tenerife es más antigua que la ULPGC. El edificio, me refiero, la infraestructura. Con lo cual, el mantenimiento de esa infraestructura es superior al de aquí, para que tenga la misma igualdad. Y por tanto, si aquí vienen una cantidad de equipos, vamos a llamar 100 millones, a Tenerife tiene que ir 120 para poder mantener esa infraestructura. Pero porque tiene un mayor gasto energético, porque tiene un mayor deterioro que hay que paliar, y ahí está la igualdad. Y ahí está la igualdad de los presupuestos. No es que a mí me tenga que mandar 120 millones y al de Tenerife también 120 millones. No, es que eso no es igualdad. La igualdad es tener los mismos derechos entre todos. Y si para tener esos mismos derechos tenemos que hacer una redistribución de estos presupuestos para que todos seamos iguales, todos los canarios y canarias tengamos los mismos derechos, entonces habrá que hacerlo. Y esto es un caso real y práctico. Entonces, al final lo que veo es que los 3 representantes de los partidos de aquí han usado argumentos insularistas y de división, sí, porque bueno, le ha dado la razón a José Luis y Alejandro, ¿no? Entonces, yo apostaba por una lista regional que una canaria. Por una lista regional en la que también hacía mención a los presupuestos, en las que se iba más para una isla que para otra. Eso fue Macías. Macías, perdón. El desequilibrio. El desequilibrio. El que abandera ahora Antonio Morales, pero anteriormente lo abanderaba José Miguel Bravo Laguna, y ahora José Miguel Bravo Laguna está donde está. Sí, efectivamente, es decir, que creo que son argumentos, cruza la luz. Que son argumentos que no, bajo mi punto de vista y llevándolos a casos reales y prácticos, no son válidos. Están en los presupuestos. Efectivamente. Sí, pero es que te decía, los presupuestos están en el presupuesto y el caso real de universidades, efectivamente, van a dar dinero para Tenerife. Pero te he explicado el por qué. Porque todos tenemos que tener los mismos derechos, y para poder tener los mismos derechos y en este caso las mismas comodidades en la universidad, se necesita una mayor inversión en Tenerife. Es que no hay otro tutía en este caso concreto, es que es real, además estudiado. Pues sí, tenemos que mandar más allá, lo siento, pero es que cuando tengamos que hacer la carretera de la aldea, pues tendrá que venir mucha más inversión en carreteras para Gran Canaria. Sí, al final y el resto de las islas tendrán que esperar. Y ahora que tenemos que hacer una infraestructura en Fuerteventura con el agua, pues tendremos que hacer la infraestructura en Fuerteventura con el agua. Y si los presupuestos son limitados, y más en años anteriores, como han sido hiperlimitados, vamos a decir, valga la palabra, pues tendremos que regionalizarlo más todavía y llevar para un lado y el año siguiente para el otro y el otro para otra política, porque no nos da para todo en un año. Sí, al final estoy de acuerdo en la redistribución necesaria de los presupuestos, pero es que esa es la línea fácil que se toma cuando no tienes argumentos para defender la actual ley electoral. No, son temas distintos, son temas diferentes. Son temas que es un tema que acabo de sacar que son argumentos insularistas y que lo que están haciendo es meter ahí con calzador en la ley electoral. Son argumentos, son temas independientes, como se dice más lo otra vez. El equilibrio y el desequilibrio, ¿no? Porque vemos que están los enfrentamientos por el desequilibrio de las inversiones entre Tenerife y Gran Canaria, y ahí vemos el enfrentamiento, pero en Gran Canaria hay enfrentamientos entre alcalde y alcaldesa, en este caso con el presidente del Cabildo, por las inversiones de ese equilibrio, que a su vez seguro que en los municipios del alcalde y la alcaldesa habrá también otro enfrentamiento por las partidas presupuestarias que le llega a los colectivos culturales, vecinales, por lo cual el desequilibrio y el desequilibrio van en cadena. José Luis. No, lo que estábamos hablando, esos desequilibrios al final redundan en una clara disposición inferior de una isla sobre otra, y es precisamente lo que no se debe permitir. Los políticos no pueden permitir que haya una hegemonía de una isla sobre las otras. Y partiendo de esta base, como decíamos antes, no es una cuestión que forme parte de un argumento válido o no.
es una realidad la que están los presupuestos del Cabildo, los presupuestos del Gobierno de Canarias para reparto a Tenerife y a Gran Canaria. Es una realidad que está. Hay un desequilibrio y hay una desigualdad que corregir, y es una asignatura pendiente del Ejecutivo Canario, que esperemos tomen conciencia de que hay que proteger aquellos modelos productivos que mayores rendimientos están dando. No olvidemos que al final, cuando se saca la cuenta, como lo que dice, el Producto Interior Bruto es lo que cuenta. Y desproteger esos modelos productivos, yo no sé hasta qué punto es una opción factible. Yo no lo sé. Alejandro. Yo creo que muchas veces nos equivocamos con este enfrentamiento entre Gran Canaria y Tenerife, que al final lo que hace es vender titulares del periódico, tanto de la provincia como de Canarias 7, que ahora están tan interesantes, porque parece más un cotilleo de una salsa rosa que al final lo que nos interesa a los canarios. Siempre es que hay de lo mío, que hay de lo mío, el herreño irá a decir que hay de lo mío, el gomero irá a decir que hay de lo mío, y todos que hay de lo mío, pero en verdad tenemos que mirar qué hay de todos los canarios, cómo está Canarias. Y a día de hoy no solo que a lo mejor Gran Canaria, que puede ser, que Canarias tenga algunos déficits, pero seguramente Fuerteventura también tendrá otro déficit, seguramente Lanzarote también. Canarias a día de hoy, y es mi humilde opinión, no está para el pleito que hemos tenido los últimos 10 años en Canarias, que lo tuvo José Miguel Bravo Laguna, que ahora parece que lo tiene Antonio Morales, porque tenemos déficits estructurales, como todos sabemos, y si no apoyamos en una dirección, al final Canarias no se endereza, pero es que no se endereza ni Tenerife, ni Gran Canaria, ni La Gomera. Al final es un archipiélago y tenemos que estar todos unidos. Después es verdad que yo veo muchísimas críticas a la gestión de Coalición Canaria, pero es que después no veo a las fuerzas de la oposición, que son la mayoría absoluta de la Cámara, poniéndose de acuerdo en algunos aspectos para cambiar leyes. Es que es más, parece que Coalición Canaria tiene mayoría absoluta, porque la ley del suelo la han sacado la ley de la dependencia, han sacado un montón de leyes que al final necesitan un consenso, y lo han hecho en una minoría absoluta. Porque será buena, ¿no? No sé. Alejandro, no somos nuevos en política y al final sabemos que esto va un poco más allá del Parlamento de Canarias, ¿no? Al final, Coalición Canaria sigue mantenida en el Gobierno de Canarias porque el Partido Popular necesita Coalición Canaria en los presupuestos generales del Estado. Es decir, es algo que no se nos escapa a nadie. El Coalición Canaria puede sacar adelante la ley del suelo porque el Partido Popular está pendiente de que Coalición Canaria vote a los presupuestos generales del Estado, y por eso hay una inestabilidad real o irreal en el actual Parlamento, y es algo que no se nos puede escapar. Por lo que puede hacer el PSOE y el Partido unirse. Hombre, también había una agenda canaria con el PSOE antes de que estuviera. Quiero decir que Coalición Canaria también ha tenido negociaciones. Había otra agenda canaria con el Partido Popular anteriormente. Por eso te digo que agendas canarias montón. Agendas canarias hay a tutiplén. Yo tengo una agenda aquí que supongo que será canaria también. Lo que sí tenemos que asumir desde Coalición Canaria es que es una lástima que no se haya podido llegar a un acuerdo, y esto es también una autocrítica. No podemos llegar a un acuerdo y un consenso entre partidos y entre personas que estamos luchando por los canarios y las Canarias. Eso debió hacerse en el Parlamento de Canarias. Ahora mismo no ha sido posible, y tendremos que esperar a lo que pase en el Congreso de los Diputados. Lo que pongan los andaluces. No tenemos otra opción ahora que asumir, acatar y... Simplemente esperar que se lleve a efecto la reforma electoral, en el sentido de que otorgue pues esa igualdad. Sí, pero ahí nos rompemos con ese mensaje de que tenemos que haber representaciones en el Parlamento, en el Congreso de Canarias, para defender los intereses de Canarias. La representación, pues ahí, para defender los intereses de Canarias, parece ser que tiene que tomar la decisión en el Congreso de los Diputados en Madrid. Lo deseable es el consenso entre las fuerzas políticas. Un consenso en Canarias. Máximo cuando es una cosa para... Don Carlos, don Abel, don José Luis, don Alejandro. Muchas gracias. Gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate. Se nos quedó un tema en el tintero, pero bueno, todavía que volvamos nuevamente a retomar estos temas. Y a ustedes, por supuesto, 1.000.000 de gracias por estar compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. El próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes en riguroso directo a partir de las 9 de la noche aquí en Canal 4 TV. Ahora les dejamos con la programación de Canal 4 TV.